Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más para el canal y hoy os voy a hablar de una noticia que la verdad me ha gustado bastante, como siempre que veo a la tecnología ponerse al servicio de la felicidad de las personas, y es referente al actor Val Kilmer. Como muchos recordaréis, en 2014 le fue detectado un cáncer de garganta en estado avanzado. Y pues esto le llevó a someterse a una extirpación, a una traqueotomía, con la posterior rehabilitación, sesiones de quimioterapia bastante agresivas y tal. Pues esto lo que le llevó fue un deterioro tanto físico como mental y por supuesto de su voz, y al final pues acabó retirándose de la interpretación. Entonces, a día de hoy, tanto Val Kilmer como su equipo se han puesto en contacto con una empresa que se llama Sonantic, que es una empresa inglesa, y básicamente desarrollan soluciones de ingeniería de sonido dedicado al sector del entretenimiento, ya sabéis, cine, televisión, publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta empresa, está fundada por dos compañeros y amigos, que son, a ver si lo digo bien, Gina Cressy, ¿de acuerdo? Ella es licenciada en artes escénicas, creo, en historia del arte, perdón, y también tiene un máster en ciencia e ingeniería, y tiene mucha experiencia trabajando en terapias del habla con niños con problema de autismo. Y luego la otra persona es John Flynn, que es ingeniero, es ingeniero electrónico, también en ciencias de la computación, tiene un máster en sonido y ha trabajado bastante para la industria del entretenimiento. Concretamente creo que ha participado en postproducción en alguna de las películas de Harry Potter y demás. Dos personas que llevan muchos años en la industria del sonido, concretamente trabajando con voz. Entonces, como os decía, su empresa, Sonantic, es una empresa que básicamente ha desarrollado una tecnología propietaria de síntesis de voces hiperrealistas y 100% parecidas a la original. ¿Y cómo funciona exactamente esto? Pues imaginar que esta inteligencia artificial es la mejor imitadora de voces del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ella lo que hace es entrenar, hay que entrenarla, hay que facilitarle fuentes de sonido. Cuando digo fuentes de sonido me refiero a voces, y pueden ser voces tanto sintéticas, es decir, creadas en estudio, como grabaciones de voces de personas reales, como en el caso de Val Kilmer. Entonces, esa inteligencia artificial lo único que hace es escuchar horas y horas y horas y probar a imitar. Entonces, las primeras imitaciones no serán buenas, pero cuando lleva cierto número de horas trabajadas, pues es capaz de crear modelos de voces digitalizadas, pues ya os digo, 100% casi similares a la original. Esto, por un lado, sería la creación del modelo, de lo que llaman ellos el modelo de voz. Luego, evidentemente, hay un software, una aplicación de escritorio que Sonantic le llama como el Photoshop del sonido, donde ya podríamos manejar todos los parámetros típicos de la voz, pues no sé, el tono, el ritmo, la proyección, las emociones, el nivel de intensidad, pues eso, si la voz es triste, es alegre, es un grito, ¿de acuerdo? Todo eso ya lo manejaríamos desde el software de control. Pero que os quede muy claro que esto no es un banco de sonidos. Esto no es, han digitalizado, han tomado 1000 frases de Val Kilmer y las han guardado en ficheros de audio. No. Esto es un sistema, una inteligencia artificial capaz de generar sonido de la nada, es decir, mediante algoritmos, crear un modelo, una digitalización de voz y crear sonido de la nada, es decir, sin ningún tipo de registro previo de audio, más que, como os digo, el aprendizaje, las horas de aprendizaje de dicha inteligencia. Como podéis ver, os estoy enseñando la web, y en este vídeo podríamos ver, como os decía, el software de escritorio, la aplicación de escritorio. Concretamente parece el timeline de cualquier programa de edición de vídeo. Y aquí, como veis, pues eso, podríamos crear distintos personajes, distintos modelos de voz, añadir
añadir el texto del guión a cada uno de ellos, y manejar otros parámetros pues como pues, la intensidad de la voz, la entonación, etcétera, etcétera. Y en un momento pues tener creado un diálogo. Okay, we're in a good spot. Let's just wait. The enemy fleet is attacking. What are your orders? Get the shields and weapons ready for combat. Yes, Captain. Shields powered and weapons armed. Aquí nos ofrecen, por ejemplo, una demo, ¿de acuerdo? Tendríamos dos modelos de voz, Taylor y Justin. Por ejemplo, si ponemos a Taylor y elegimos una emoción de enfado, damos a simular, entonces repetiría o sintetizaría esta I'll work voz. and no play makes Jack a dull boy. De acuerdo, con una voz muy hiperrealista. No, nada parecido a las voces antiguas, estas enlatadas, ¿no? Demasiado, por decirlo así, demasiado androides, ¿no? Esto es generación de voz hiperrealista. Bien, entonces la tecnología a grandes rasgos es esta. De hecho, Sonantic dice que ellos quieren ser para la industria del sonido, o quieren aportar a la industria del sonido destinado al entretenimiento lo mismo que el CGI ha aportado desde los años 70 hasta hoy día a la imagen de la industria del entretenimiento. Por si no lo sabéis, CGI son imágenes generadas, todas las tecnologías que engloban lo que llamamos imágenes generadas por computador. Por si no lo habéis visto, os dejo aquí en la descripción un vídeo donde hablo de todo esto, incluso de los actuales deepfakes que están tan de moda. Y no es más que eso, o sea, son técnicas pues para generar escenarios que no existen, personajes que no existen, es decir, realidades virtuales o bien realidades aumentadas, es decir, coger un escenario que existe y añadirle elementos que en realidad no están, o coger, por ejemplo, la cara de un actor y superponerla con la de otro, en fin, todas esas técnicas de tratamiento de imagen que estamos tan acostumbrados. Pues bien, Sonantic dicen que ellos quieren revolucionar el mundo del sonido para el entretenimiento y han empezado pues con esta tecnología de inteligencia artificial para la digitalización de voces. Ahora bien, esto pues hay mucha gente pues que se le plantean dilemas filosóficos, morales, en fin, detractores. Y pues bueno, alegan cosas como que pues qué va a pasar, ¿no? Porque claro, esto es muy fácil y con esto se va a suplantar las identidades muy fácilmente, etcétera, etcétera. A ver, primero, esto es una tecnología propietaria de una empresa que trabaja previo pago, es decir, si tú no te pones en contacto con ellos y no pagas sus servicios, ellos no tienen permiso para digitalizar tu voz. Segundo, se rigen por las normas éticas de un grupo, de una comisión de inteligencia artificial que colabora con la Unión Europea, ¿de acuerdo? O sea que por esa parte pues también tenemos esa garantía. Y tercero, hay leyes que nos protegen, llámese leyes de protección de datos, leyes de derechos de imagen, leyes de derechos de autor, X. Si nosotros no queremos que nuestra voz, nuestra imagen esté en un sitio, no lo va a estar. Así que por esa parte protegidos. Luego ya pues cada cual con sus, con sus inquietudes filosóficas. Y luego hay otros que dicen, ya, pero es que esto va a acabar quitando trabajo. Nada más lejos. Es que ahora os voy a explicar el motivo porque no solamente quita trabajo, sino es que lo da. ¿De acuerdo? Lo mismo que había detractores de las tecnologías CGI, de las que hemos dado una pincelada antes, que decían que iba a quitar trabajo a los actores y lo que ha hecho es dar trabajo a mucho extra, ¿de acuerdo? Porque a día de hoy todos sabemos que un extra se puede poner un traje de sensores y capturarle los movimientos, ¿de acuerdo? Y a nadie le supone ningún problema. Pues de la misma manera, Sonantic lo que está haciendo es, por un lado, trabaja con las productoras. Y cuando digo productoras, no penséis en las grandes productoras, no penséis en la Universal, no penséis en Metro Goldwyn Mayer, no, pensar en productoras más chiquititas, pequeñas y medianas productoras, más indies, con menos recursos, lo que supone para estas pequeñas productoras el hecho de tener que convocar un casting. Personal que trabaja en el casting, los castings duran varios días, selecciona a los actores, normalmente alquilas el sitio donde se celebra el casting.
crea unas condiciones. La gente no la puedes tener hacinada, les tienes que dar de comer, en fin, que eso genera unos gastos. Más luego, aparte, cuando ya tienes a los actores, si hay que grabar sonido, alquila un estudio de sonido, gente también trabajando en el estudio de sonido. Entonces, quiero decir que todo esto es tiempo y dinero para empresas que a lo mejor no tienen muchos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de, como os he enseñado antes, tener un software que simplemente generas varios actores virtuales, les das un texto y ya se ponen a dialogar, pues eso puedes tener el mismo proceso que puede durar semanas o meses, lo puedes tener en horas. Eso por un lado. Aún así habrá gente que seguirá diciendo, ya, pero ¿y los actores? Si alguno de los que me seguís sois actor o actriz o conocéis o tenéis conocidos que lo son, sabréis lo que os voy a decir. ¿Cuántas veces un actor se le solapan proyectos y tiene que quedarse con uno y rechazar el resto? ¿O cuántas veces a lo mejor le sale un proyecto y en ese momento tiene tensión vocal? No puede, ha forzado demasiado la garganta, o tiene otro tipo de enfermedad por la que no puede aceptar en ese momento el trabajo. Pues bien, Sonantic trabaja también con actores, es decir, les ofrece digitalización de la voz a cambio de luego usar su voz en toda clase de proyectos de entretenimiento, y el actor recibe ingresos pasivos. O sea, es decir, es como la panacea, es como poder participar en los proyectos que te salgan a la vez, sin estar siquiera presente. Y por supuesto, es decir, es como abrirse otro campo. Es decir, pues eso, generación de ingresos pasivos. Entonces, pues no sé si Sonantic ya lo estará haciendo, pero seguro que lo acabará haciendo, pues se va a convertir también en una agencia de representación de actores. Entonces, el actor le digitalizarán su voz, él dará su permiso y esa voz se podrá utilizar en cientos o como si fueran miles de proyectos a la vez, generándole, pues como os digo, beneficios al actor. Entonces, volviendo al caso de Val Kilmer, aquí explica en esta entrada del blog de la página web de Sonantic, pues cómo fue un poco el proceso de generación de su voz, ¿no? Parece mentira, pero los registros que había de su voz, de los trabajos que había hecho antes de su enfermedad, no eran lo suficiente, no tenían la calidad suficiente. Es decir, estaba su voz empastada con otros sonidos de fondo y demás. Entonces les costó bastante limpiar su voz y hacer que entonces generaron, creo que como 30 o 40 modelos distintos, hasta que dieron con el modelo que es casi su voz perfecta, una imitación casi 100% fiel a su voz. Y de hecho han generado un fichero que ahora vamos a ver, o sea, un vídeo en YouTube, que es el que el actor también compartió en redes y que os lo voy a poner ahora. Bueno, pues así es la voz actual de Val Kilmer, como cualquier persona que le han operado de traqueotomía. Y este es el vídeo que han publicitado desde Sonantic y desde las redes del actor para que veamos cómo ha sido la digitalización de su voz. We all have the capacity to be creative. We're all driven to share our deepest dreams and ideas with the world. When we think of the most talented creative people, they speak to us in a unique way. A phrase we often hear is having a creative voice. But I was struck by throat cancer. After getting treated, my voice as I knew it was taken away from me. People around me struggle to understand me when I'm talking. But despite all that, I still feel I'm the exact same person. Still the same creative soul. The soul that dreams ideas and stories constantly.
But now I can express myself again. I can bring these dreams to you and show you this part of myself once more. A part that was never truly gone, just hiding away. Bueno, pues ya estaría. Llegamos al final del vídeo. La verdad que muy impresionado con esta muestra de voz digitalizada. ¿Quién diría que no es el Val Kilmer real que todos recordábamos antes de su enfermedad? Y la verdad que triplemente feliz. Primera, por el actor, porque esto le va a abrir, sin lugar a dudas, nuevas oportunidades laborales, porque él es el propietario de este modelo digital de su voz. Y evidentemente pues él la pondrá al servicio de los proyectos que quiera, pues ya sea voz en off para documentales, series, lo que sea, como, ¿por qué no?, volverse a subir a los escenarios, él hablar normal con su voz y luego en postproducción que se le doble con esta voz digital. ¿Por qué no? Incluso más allá, haciendo un poco de ciencia ficción, ¿por qué no? Dentro de unos años, pues algún tipo de aparato electrónico que permita que en tiempo real una persona esté hablando y en la cámara, por ejemplo, o en el sistema de sonido que sea, se esté capturando no su voz, sino otra voz generada digitalmente. Entonces, bueno, feliz por eso, feliz por todos nosotros, o sea, es decir, feliz por las empresas de esta industria, porque van a ahorrarse costes económicos. Feliz por la gente que trabaja, porque se le van a abrir nuevas oportunidades laborales a la gente que trabaja en la interpretación. Y en definitiva, feliz por todos, porque el usuario, nosotros también salimos ganando, porque evidentemente si estas técnicas permiten ahorrar costes, proyectos que no se podrían llevar a cabo se van a llevar a cabo, con lo cual vamos a poder disfrutar de ellos. Así que beneficiaos todos. Y contento también por vosotros, porque me habéis seguido hasta el final del vídeo. Y pues nada, si os ha gustado, recordaros que si os ha gustado mi contenido, compartirlo, darle un me gusta, dejarme comentarios de qué os parecen estas tecnologías, si os dan miedo, si no, si os parece que es asomarse a un abismo inexplorado, que no deberíamos, etcétera, etcétera, no sé, dejadme lo que queráis en los comentarios. Y nada, nos vamos viendo por aquí. Así que nada, chicos, sed vosotros también felices y hasta dentro de próximos vídeos. Venga, chao, chao.